Bueno, un poquito. Epa, no me está. Está tardando en cargar. Esperen que vamos a esperar un ratito que cargue porque está un poco lento. Bien, mientras esto carga, me voy un poquito para atrás para que. em, Vamos a retomar en donde nos quedamos. Vamos a ver hoy, preoperatorio, vamos a hablar un poquito de la función simbólica, para poder este, comprender de qué se trata. O sea, la función simbólica tiene que ver con una función que nos va a permitir justamente esos objetos de la realidad, darles un significado, darles un significante diferenciado principalmente, o sea, encontrar una palabra, un gesto que signifique puntualmente ese objeto de la realidad y no otro. Obviamente que a veces encontramos que hay palabras que puedan ser ambiguas y significar, y hay que ver el contexto porque pueden significar varias cosas, pero, y ahí entra en juego esto que hablamos en algún momento de lo pragmático, de lo semántico, de lo sintáctico, del lenguaje, porque justamente con la función simbólica el lenguaje empieza a aparecer antes del año y medio, 2 años, porque bueno, se dice 2 años, pero en realidad entre el año y medio y los 2 años aparece esta función. Em, lo que encontramos son precursores de la función simbólica, precursores del lenguaje, con índice, con señales, que tienen que ver con ciertas características de los objetos que me van como adelantando de qué se trata, ¿sí? Si, no sé, si uno tiene una rutina con el bebé de ciertos movimientos o la rutina del sueño, ¿no? Bueno, lo cambiamos, después no sé, lo llevamos al cuarto, lo acunamos y vamos teniendo como diferentes rutinas, que cada uno tiene su propia rutina. Eso va quedando como esquema de asimilación, ¿no? Dijimos que en todo el senso motor hay un esquema de asimilación que tiene que ver con esa interacción constante con la realidad. En algún momento, algunos de esos actos van a servir como índice o como señal de algo que va a venir después. No quiere decir que ahí hay función simbólica en sí mismo, pero es un precursor. Si alguna palabra, algún sonido, anticipa, algún gesto anticipa lo que va a venir. No, cuando uno va a hacerle como que va a hacerle cosquillas a los chicos y se empiezan a reír, eso es una señal, es algo que me va a anticipar que va a venir después una acción que en otro momento estuvo asociada, estuvo cercano, un hecho con el otro. Entonces eso es el precursor de la función simbólica y de los signos y de los símbolos que van a ser como los elementos de esa función simbólica con el cual van a conformar las diferentes conductas que vamos a ir viendo. Bien, ahora sí que ya se cargó. Bueno, esto ya lo vimos, voy a avanzar rápidamente, me voy a ir aquí. Em, Cuando yo estoy hablando de la función simbólica y ahora voy a detenerme un ratito en esto. Pero van a ver que la función simbólica aparece en los textos muy asociada a este momento del estadio preoperatorio, que es el del pensamiento preconceptual. Aparece cuando está hablando del pensamiento preconceptual, pero quiero aclararles algo para que ustedes no se confundan. No es exclusivo de este momento, pero ¿qué sucede? Como aparece aquí, o sea, se da la función simbólica, se construye en el mismo momento en el que se empieza a dar el pensamiento preconceptual, nos encontramos con que hay una explicación en ese momento. Pero nosotros todo el tiempo estamos operando y estamos usando la función simbólica, si no, no podríamos hablar, no podríamos imaginarnos cosas, no podríamos escribir, dibujar, jugar, teatralizar, o sea, hacer un montón de otras conductas que se van a ir cambiando, ¿no? Que van a partir de estas conductas de la función simbólica y después van a ir variando. Em, y esa función simbólica va a tener elementos que son estos que les dije, el signo, sí, dije bien, el signo y los símbolos. Y
El signo va a estar relacionado con algo más convencional, algo que se ha logrado a nivel de acuerdos con ciertas, digamos, con la comunidad, ¿no? Y que obviamente con la sociedad, en eso está incluido el, el- el lenguaje, digamos, el idioma más que el lenguaje, y que tiene que ver con, bueno, algo que podríamos decir que para el niño de este momento le viene un poco impuesto, le viene de afuera, y tiene que tratar de incorporar, de asimilar y de acomodar, eh, porque, bueno, si bien puede hacer algunas variaciones fonológicas de ciertas palabras, sabemos que en algún momento va a tener que acercarse a la palabra fonológicamente, aplicarlas semántica, sintáctica y pragmáticamente adecuada, digamos, de forma adecuada, porque si no, va a haber alguna dificultad para que se pueda comprender lo que no sé, lo quiera expresar. Entonces, de alguna manera eso va a ser un proceso que va a necesitar hacer, construir, porque no es que va, cuando digo incorporar, es que si bien viene de afuera, eh, viene afuera en tanto, bueno, realidad, y va a tener que hacer ese proceso de asimilación y de acomodación para poder incorporarlo. Pero también tiene símbolos, y los símbolos son más fáciles porque como los crea el propio sujeto, acomodarlos es más fácil. Entonces, los símbolos tienen que ver con esas palabras inventadas, con esas utilizaciones muy propias de ciertas palabras para algunos contextos, que son particulares, que a veces puede compartir con el grupo familiar, pero que tiene que ver con la particularidad del sujeto. Em, el símbolo es lo que se utiliza cuando el niño juega, ¿no? Lo que simboliza, lo que pone en juego de sí mismo allí digamos, el significante que le da al juguete, a la caja, al palo de escoba, como lo explicaba David cuando explicó juego. Eh, ahí está poniendo símbolos sobre ese elemento de la realidad. Un palo de escoba va a tener un signo que lo va a representar, que va a ser justamente una palabra, palo o palo de escoba, lo que quieran ponerle, pero el niño lo va a transformar y en el juego, por ejemplo, le va a vaciar de ese significado digamos, y no va a asociar al significante que estaba en la realidad impuesto, sino que le va a otorgar un significado nuevo, un símbolo nuevo a, a esa, a ese objeto. Entonces eso es más fácil para el niño de 2 años, 2 años y medio, o niña, o 3 años, porque como es algo que lo hace particularmente y tiene que ver con sus propios intereses y con sus propias experiencias y vivencias, es más fácil utilizarlo, pero tiene que hacer un recorrido de poder incorporar signos de la sociedad para poder justamente interactuar. Tengo una Bien, pregunta, ¿no? sí, Acá Karina dice, ¿podemos decir que comienza con el pensamiento preconceptual pero continúa a lo largo de la vida? sí, 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 es así. Muy bien, Karina. Es así. O sea, va a comenzar a partir de este momento, finalizando el censo motor. No es tan, obviamente que no es tan tajante el pasaje de uno a otro, porque si bien pueden empezar a aparecer ciertas conductas que van a estar asociadas a limitación diferida en el censo motor, tal vez todavía no esté tan presente otras conductas de la función simbólica. Yo me voy a adelantar un poquito para ir a la partecita en donde tengo eh, un poquito más detallada el tema de la función semiótica o simbólica y traté de ponerles lo que dice el texto, o tratar de acercarme más a lo que dice Piaget. Para Piaget la función semiótica es justamente esa capacidad de poder representar, de poder darle a determinado objeto de la realidad este significante diferenciado. Cuando digo el significante diferenciado, ¿por qué? Porque en el senso motor hay verbalizaciones, pero esas verbalizaciones muchas veces no son diferenciadas. Cuando digo diferenciadas es que haya una verbalización para determinado objeto de la realidad. Entonces,
aun cuando fonológicamente quizás no se acerca del todo a, eh, a la palabra, digamos, fonéticamente a la palabra que manejamos el resto de los sujetos en edades más avanzadas. Pero si hay un significante, una verbalización, un sonido que está exclusivamente asociado a determinado objeto y que no va a representar otro, que representa solamente a ese, entonces ahí sí estamos teniendo cierto comienzo de la función semiótica, ¿sí? Cierta diferenciación. Obviamente que después eso tiene que ir ajustándose porque, bueno, tiene que ser cada vez más fácil de poder reconocer que se está este, nombrando a ese objeto y no a otro. Por eso digo que generalmente utilizan eh, producciones propias los niños, las niñas, y la familia a veces eso lo incorpore, lo entiende, pero es necesario que no solo la familia lo pueda entender. Entre los 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, uno espera que maneje ciertas palabras que sean posibles de comprender y entenderlas fuera del entorno familiar. Bien. Bien, del- en esta parte de la función semiótica, bueno, pues, les agregué esto de Piaget, ve como el niño evoca distintos significados ausentes mediante sus significantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesita ver el objeto. Si no ve a mamá y la llama, está nombrando a un objeto que no es, o sea, es la mamá, obviamente, es un sujeto, pero digo, a algo de la realidad que no está presente en este momento. Recuerden que en el senso motor, en algún momento, o sea, en principio, en los primeros estadios, subestadios, la realidad, los objetos, antes de que pueda tener la noción del objeto permanente, existían, a su vez, también el espacio, los diferentes momentos, existían en tanto eran percibidos, en tanto eran vistos. Entonces, si el objeto desaparecía, desaparecía realmente de su realidad. Entonces entendíamos por qué el juego de la sabanita, porque cuando uno se escondía, realmente desaparecía. Y por qué cuando no ve, aun cuando está en el mismo ambiente, pero no está dentro de su campo visual a la mamá, a los 8 o 9 meses se angustia, porque realmente mamá no está. Pero cuando empieza a avanzar en ese descenso motor y estamos ya finalizando el mismo y tiene más de 18 meses, está cercano a los 2 años, cercana, lo que observamos es que empieza a poder evocar a esos objetos, aunque no estén presentes perceptivamente, con algún tipo de verbalización o algún tipo de significante. Entonces decimos que ahí los está representando. ¿Y cuáles son esas conductas que nos van a mostrar que está poniendo en juego la función semiótica? Bueno, la imitación diferida, es esa capacidad de poder repetir una acción, eh, mm, a ver, una acción casi les diría con cierta similitud a la original, pero con un periodo de tiempo prolongado entre el hecho original y la copia, ¿no? Y la imitación. Em, porque imitación existe previo a la función semiótica, pero es una imitación más bien inmediata, como una copia inmediata. Eso sería como la base para que haya una imitación diferida. Cuando la niña, el niño imita a una persona que estuvo bailando en otro momento, en otro día, está haciendo una imitación diferida. Siempre y cuando no estemos como adultos, que a veces uno hace haciendo el modelo antes para que, ay, vamos a hacer como hacía, no sé, el personaje de la tele, y ya nos estamos moviendo como hace el personaje, o vamos a cantar como canta el personaje y nosotros le estamos haciendo estamos dándole la letra, digamos, de la canción. Eso no, porque ahí va a ser una imitación de nosotros y no una imitación diferida. Pero bueno, también obviamente depende de la edad. Estamos hablando de por ahí al principio, que es más difícil distinguir si hay realmente imitación diferida o no. Luego de la imitación diferida aparece el juego simbólico.
Este orden es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque justamente el orden es evolutivo, es un orden que tiene que ver con ir madurando cada vez más justamente la función semiótica y poder permitir ponerse en juego en otros contextos y en otras circunstancias. Entonces, el juego simbólico es el juego que bien lo describió David con el juego del Fordá, el juego que yo les decía del palo de escoba. Ese es el juego simbólico, un juego representacional, un juego interactivo, un juego que está representando algo de la realidad, una escena de la realidad, eh, es que es creativo, ¿sí? Tiene estas características. ¿Hay una pregunta, puede ser? Sí, justo entró. Es la pregunta de Patrick que dice, perdón, profe, se me cortó Wi-Fi, tengo pocos datos. ¿Ah? No, es eso, Ah, sí, está después bien, de la no, no te grabación. preocupes, si No hay tenés que problema, desconectarte no hay drama, después lo ves, no no hay te hagas problema, drama. Patrick. Cualquier duda, nos mandas un mail. Bueno, luego del juego simbólico tenemos el dibujo. Yo creo que esto está un poquito más avanzado, está detallado, pero lo voy a decir acá y después lo volvemos a releer de última. El dibujo que, que Lowenfeld, nosotros no vimos en desarrollos especiales, no sé si recuerdan que les dije que habíamos sacado para la cursada virtual dibujo, que a ver, no es porque no sea importante, era porque, bueno, tuvimos que hacer un poco de ajuste para que no sea tanto y así todo es un montón. Pero Lowenfeld, que es el autor que nosotros solíamos utilizar, eh, habla de la capacidad creadora y el dibujo como el representante más, este, justamente, voy a repetir, representativo, ¿no? De la capacidad creadora y cómo evolutivamente va a ir el dibujo cambiando. Y, a ver, el dibujo nos va a expresar, los psicólogos y los psicopedagogos en general usamos el dibujo para que nos exprese las cuestiones que tienen que ver con la personalidad, la estructuración psíquica, pero el dibujo también nos da cuenta de eh, no solo lo emocional, sino también el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque un niño mm, va a poder tener más precisión, de poder incorporar esos datos de la realidad que percibe, de organizarlos en un papel, pero también organizarlos en relación unos con otros, a medida que va teniendo un desarrollo cognitivo cada vez más maduro. Entonces, en este sentido, el dibujo también nos muestra y lo podemos ver de cómo va madurando cognitivamente el sujeto eh, y cómo va incorporando la realidad y va plasmando en el dibujo esa realidad. Eso no quiere decir, uno pensaría, bueno, a ver, yo dibujo igual que los 5 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo cognitivamente la edad de 5 años? No, porque seguramente nosotros nos quedamos también con, a ver, con un grafismo que muchas veces se asemeja mucho a edades en las cuales disfrutábamos dibujar, porque en general no todo el mundo aprende después la técnica del dibujo y es muy frustrante. Entonces nos quedamos con hasta dónde pudimos manejar, aprender y disfrutar. Eh, pero, digamos, cualquiera que está en un desarrollo cognitivo formal, con, a ver, no va a ser excelente dibujante, pero si aprende la técnica, comprende la técnica, puede dibujar manejando. Posiblemente no vamos a ser excelentes dibujantes, pero podemos mejorar ese dibujo. En general, dibujamos, un poco también tiene que ver lo emocional ahí, no tanto lo cognitivo, en determinada edad empieza a pesar más lo emocional y por eso también empieza a ser una forma de representar lo emocional, lo psicológico, pero podemos ver lo evolutivo y lo cognitivo en el dibujo. Piaget no toma a Lowenfeld, toma a Luquet, que es otro autor que habló, que Luquet
habla mucho sobre el realismo. Él dice que en el dibujo, en lo gráfico, se trata de representar la realidad y cómo la realidad, perceptivamente, cómo ese sujeto puede incorporar y organizar la realidad. Entonces, desde una realidad más bien caótica del garabato a una realidad más organizada, respetando reglas y pudiendo aplicarlas en la hoja. Pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Nos pasa a todos. Yo soy una de las personas que claramente dibujo como cuando tenía 6 años, 5 años. O peor, o peor, no sé, ya con el tiempo. Bueno, y luego la imagen mental, la representación mental. Esto de que yo les digo, imagínense una laguna, la brisa del viento, un árbol, el sol que les pega en la cara, toda esa imaginación que ustedes pueden armarse, esa imagen que pueden hacerse a partir de lo que yo les digo, que a veces eso se usa para cuando uno quiere hacer relajación, no la pueden hacer si no tienen función simbólica. O sea, pensar todo eso. Por eso, y obviamente tampoco lo puede hacer así también un niño una niña de 3 años. Entonces es muy difícil a veces a los niños poder decirles, bueno, pero imagínate, y bueno, les cuesta imaginarse. Tienen mucha imaginación, obviamente, pero tienen imaginación asociada a su juego, asociado, pero si le queremos hacer imaginar algo más desde una consigna del adulto, depende que sea, le va a ser más difícil. Pero esa imagen mental es algo que empieza a aparecer con la función semiótica, que antes en el sensomotor no aparecía. Y por último, el lenguaje, por lo que ya les venía diciendo. Queda por último, perdón, no porque, eh, a ver, el lenguaje recién aparezca a los 3 o a los 4 años, sino más bien porque a esa edad se empieza a configurar ya de una manera muy parecida a la del adulto. Empieza a armar frases bastante extensas, a tener fonéticamente o fonológicamente una dicción muy parecida al adulto, a, digamos, a relacionar palabras con una lógica que a veces uno queda como, tiene 3, 4 años y me dijo esto. Entonces eso tiene que ver con la madurez de esa función también y de la estructura que, que va a ir conformándose a lo largo del preoperatorio. Bien. Tenemos una pregunta. Te paso, Ana, si te parece. Bien. Eh, Andrea preguntaba, ¿este estadio se da a partir de los 2 y 3 años hasta los 7 u 8 años? Sí, en general un poquito antes de los 3, o sea, les diría entre los año y medio y los 2, los 3 tendría que ya tener función semiótica en general, ¿no? Como hito del desarrollo se diría que ya a los 3 tendría que haber lenguaje, o sea, obviamente frases cortas, pero un lenguaje que les permita interactuar con otros, dibujo, juego. A los 2 podemos por ahí no encontrar todavía todo eso, pero en ese mar, por ahí quizás la compañera lo que me quiso decir entre 2 y 3 años que empieza a aparecer, ¿no? En esa franja de esa edad. Pero o sea, para empezar los 3 años ya tendría que estar, eh, digamos, habiendo muchas de estas conductas. Es lo que en Bueno, y general evolutivamente se espera. ahí Raúl decía, quería libros recomendados para el verano. Está pensando en el verano, por el frío ya que se está Sí, sí, acercando ya Raúl. Y dice, pensemos en el verano que hace mucho frío. quiero libros sobre expresiones con dibujos. Bueno, ahí nombraste a Lowenfeld. Sí, ¿Tienes después algo más? depende, digamos, asociado a qué, pero bueno, eh, hay un texto que o sea, un libro, perdón, que después lo busco porque debe estar ahí atrás de mi biblioteca, de Beatriz Cataño, que es una psicóloga que trabaja con diagnóstico, con test proyectivos y psicométricos, y que tiene
un libro sobre el dibujo, sobre la expresión a partir del dibujo, y que por ahí está bueno porque tiene ahí un resumen de Lowenfeld muy, muy interesante. Nosotros la ficha de cátedra, yo leí el libro de Lowenfeld y armé el resumen, pero me guié mucho de lo que ella ya tenía hecho como resumen, porque en su momento, recién había salido el libro de Beatriz Cataño, y si bien es una psicóloga que la verdad que tuve el gusto y el honor de ser su alumna en la universidad, y es excelente, me pareció que no podía sacarle copias y decir, ay, bueno, estudianle a ella. O sea, tenía que hacer mi recorrido y después decirles si recomiendo que además la lean a ella, porque más allá de o sea, me parecía como muy cómodo de mi parte agarrar el resumen que ella ya había hecho de Lowenfeld y darles, me parecía más honesto leer a Lowenfeld, armar la ficha de cátedra a partir de eso y después decirles, además, si quieren, pueden leer a esta autora que lo tiene muy, muy bien resumido y está bueno. Pero bueno, es más apuntando a la psicología. Por ahí habría que ver alguna que tenga que ver más apuntando a la pedagogía. Eh, pero bueno, siempre tengan en cuenta algo, que esto yo a veces lo digo, un dibujo fuera de un contexto de evaluación psicopedagógica o psicológica no significa nada a nivel de análisis psicológico o psicopedagógico. Simplemente es una expresión del niño y nada más. Pero muchas veces uno quiere como traspolar esto que dibujó en casa, a ver que lo analicen. No, la verdad que no significa absolutamente nada más que una expresión del niño en ese momento y no podemos analizar de una manera, a ver, psicológica o psicopedagógica. No es correcto. Uno tiene que generar esto que uno plantea con la observación sistemática, ¿no? Decir, bueno, armo las condiciones para poder observar lo que está pasando en el momento en el que está dibujando. Si no, no voy a tener la información de manera acabada y correcta. Voy a tener la mitad de la información porque cuando uno analiza los dibujos, analiza un montón de cosas, no solamente lo que ve en ese momento, sino cómo fue el trazo, qué empezó a dibujar, si hubo momentos que borró, si se frustró, paró, si tardó en empezar a dibujar, si dibujó rápido. Hay un montón de variables que se ven desde lo psicológico en el dibujo. Pero bueno, desde lo evolutivo, Lowenfeld es un libro que es viejo, pero que es muy, muy interesante para poder leerlo y que tiene que ver con la... Me parece que es un libro para ustedes, le va a servir mucho. Si quieren, después les paso la ficha de cátedra y obviamente la bibliografía para que ustedes, si lo pueden conseguir, lo lean el libro y hagan su propio resumen. Bien. Bueno, creo que acá es esto un poco lo que yo les dije. Lo que veníamos diciendo de cada uno del, de las conductas, y acá les agrego esto que les decía de Luquet, que va a pasar por diferentes realismos, el realismo fortuito, el realismo frustrado, el realismo intelectual, el realismo visual, que Lowenfeld coincide en algunas cosas, pero no le llama realismo, no tiene la misma, tampoco los divide en los mismos años, cronológicamente tiene otro orden, pero en algunas cosas coinciden mucho. Y esto muchas veces sirve cuando uno arma informes a nivel escolar, los docentes, muchas veces utilizan a Luquet, a Piaget, lo que trae Piaget de Luquet, para hablar sobre el tipo de grafismo en el niño. He visto informes de docentes que por ahí lo traían porque por ahí tenían una formación que les permitía poder hablar con estos conceptos. Voy a volver para atrás, permítanme volver a ir acá. Bien, estamos acá, ya hemos dicho estas dos cosas, y antes de comenzar a hablar de este pensamiento preconceptual, quiero irme a algo un poquito más general, de lo que significa
el pasaje del senso motor a este momento del preoperatorio y posteriormente al operatorio concreto. Va a significar este trayecto por el preoperatorio un pasaje de la acción a la operación, de la inteligencia práctica, acción, a la inteligencia reflexiva, reversible de la operación. Y en ese pasaje hay ciertos obstáculos, porque no se da, por eso el preoperatorio aparece, por eso es la preparación para las operaciones, porque no se puede dar ese pasaje de la acción a la operación rápidamente. No es que el niño, porque tiene una reversibilidad en la acción, ya puede pasar a la reversibilidad en el pensamiento y en la operación. Entonces encontramos que el primer obstáculo es justamente eso, de poder reconstruir todo esto que fue construyendo en el senso motor en el plano del pensamiento, de la reflexión. Y algo que se dio en año y medio, 2 años en la acción, le va a llevar casi 10 años en el pensamiento. Entonces es un recorrido que es necesario, obviamente, ir haciéndolo de esta manera, de forma evolutiva, y que va a llevar bastante tiempo. Obviamente que sin lo que suceda, digamos, si no pasa todos estos subestadios del senso motor, no va a haber posibilidad que se dé en el plano del pensamiento. Podríamos decir que el senso motor senta las bases para que después en el plano de la representación, en el plano de la reflexión, se puedan dar regulaciones, reversibilidades. Pero si no hay una reversibilidad en la acción, si un niño no puede devolverme una pelota en un juego totalmente funcional, de pasar y hasta les diría repetitivo, de tirarme la pelota, yo le devuelvo tirarme de nuevo, que es totalmente acción, pensar que va a poder hacer ese ida y vuelta en el pensamiento es bastante ingenuo, o sea, realmente no va a poder. O sea, va a ser necesario estimularlo primero en la acción y luego, de a poco, ir avanzando hacia el pensamiento y hacia la representación o hacia la reflexión. Entonces, el primer obstáculo es justamente construir todo en el plano de la representación. Todo lo que logró en ese año y medio, 2 años. Luego, otro de los obstáculos o los nuevos desafíos que va a tener el niño, la niña en este nuevo momento, es que ha construido una realidad en donde el sujeto es uno en un mundo de objetos, pero con la comunicación empieza a encontrar que hay sujetos, sujetos con los que me tengo que comunicar, sujetos que yo no le puedo pegar y no va a pasar nada. Va a haber, me va a responder algo, me va a hacer un gesto, empiezo ya no a manejarme solamente con objetos de la realidad, sino que empiezo a manejarme con personas. Esas personas sienten, piensan y hablan. Si son pares, llorarán, algunos hablarán, otros irán haciendo diferentes tipos de manifestaciones, pero empieza a haber una necesidad de, dice Piaget, de centrarme, ¿no? Ese egocentrismo, esta mirada de que desde ahí yo me manejo con un mundo de objetos, empieza a tener que ser uno más en un mundo de sujetos y de encontrar nuevas formas de interactuar y de relacionarme con esos sujetos. Eh, y obviamente que para eso, el tercer obstáculo que se le presenta es que empieza a necesitar incorporar la comunicación, ¿no? No solo el lenguaje, sino la comunicación. Lo que yo les decía, no es solamente el lenguaje, o sea, no solamente la lengua, ¿no? Sino el habla, no, la comunicación, ese ida y vuelta con el otro, y que pueda poco a poco ir madurando esa interacción con el otro. Esto es como para agregarles, para que se entienda por qué es tan importante el preoperatorio, porque va a ser de los año y medio, 2, hasta los 7, 8, como dijo la compañera, más o menos, a los 8 ya debería, en general,
si todo fue avanzando de una manera correcta, debería estar en un operatorio concreto. Puede pasar que no, sí, posiblemente habrá que ver qué es lo que hizo que todavía a los 8 o 9 años no estemos teniendo un niño con un pensamiento reversible, una niña con pensamiento reversible, la mala costumbre de siempre decir niño. Y puede también suceder que se dé antes de esa etapa, o sea, al 5, 6. Vuelvo a traer el ejemplo que daba la compañera la otra vez de eh, el alumno, la alumna, no me acuerdo si era varón o nena, pero bueno, el alumne, que, que sabía las tablas a los 5 años. Bueno, a ver, ¿puede pasar? Sí, obvio, hay niños que tienen una inteligencia mucho mayor que la media a muy tempranas edades, pero también tenemos, como dijimos en el ejemplo, ver si realmente eso responde a una construcción de una estructura real, cognitiva, o tiene que ver con una imitación, ¿no? Con un aprendizaje más bien memorístico que desde el entorno se promueve. Entonces, en ese sentido, bueno, puede pasar que se dé antes, pero eh, no es siempre, es sinónimo, algunas conductas o algunas producciones es sinónimo de estructura. Por eso Piaget hacía hincapié en la repregunta, en la duda, en el método crítico, en volver a repreguntar, en generar la duda y la confusión en el que, digamos, en el niño, en la niña que estaba siendo evaluado, para ver hasta dónde podía sostener su respuesta y con una, a ver, con una explicación, ¿no? Con una justificación de lo que estaba diciendo. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a desandar un poquito brevemente lo que es el pensamiento preconceptual. El pensamiento preconceptual se llama así porque justamente va a estar caracterizado por preconceptos. Es tautológico lo que voy a decir, pero ahora les voy a explicar qué es un preconcepto. Primero tendríamos que pensar qué es un concepto, cómo yo armo un concepto. ¿Qué necesito para poder conceptualizar algo, para poder decir qué es algo de la realidad o cómo es algo de la realidad que necesito eh, observar? Y en este momento del desarrollo de la inteligencia, que lo perceptivo es todavía algo muy fuerte, ¿no? Lo que se observa, el estado final es algo que sigue priorizando por sobre otras producciones, lo que vamos a encontrar es que el sujeto empieza a relacionar características, ¿sí? A generalizar ciertas características, a agruparlas, a elaborar conceptos desde la similitud y desde la diferencia. Entonces, un concepto, si yo digo perro, perro tiene similitudes con otros animales. Primero sabemos que es un animal, entonces eso ya es similitudes con otros objetos de la realidad que están agrupados dentro del concepto reino animal o especie animal. Que va a compartir este concepto con otros, pero que además, a ver, no solo comparte con los perros ese concepto, comparte con otros animales. Pero si nosotros queremos diferenciar un perro de un caballo, obviamente que va a haber los dos, la similitud que tienen es que son animales, pero la diferencia son sus características físicas, eh, podemos ir encontrando formas de agruparlos y diferenciarlos de diferentes maneras. La característica física es la que un niño, una niña de esta edad va a ver, ¿no? Primero, similitudes y diferencias. Ahora, ¿por qué dice que es un preconcepto? Porque lo que aparece en este momento, como recién se comienza a, digamos, a utilizar el pensamiento, la lógica, y va por regulaciones, no va con reversibilidad. No dice, bueno, porque si tiene las mismas características que el otro perro y aunque no se parezcan,
puede ser que sean los mismos o sean diferentes, no puede hacer esa lógica digamos, de pensar y de reflexionar diferencias, similitudes, analizar otro momento en que haya visto un perro parecido o no. Lo que aparece es que ve más las similitudes y las agrupa, ¿sí? Las contiene en el concepto, pero no puede todavía ver las diferencias, ver las particularidades dentro de ese concepto. Entonces, todo esto que dije lo resumo en un ejemplo. Si un niño, una niña, entre 2 y 3 años, más o menos, que es los 3 años y medio, que es el tiempo que abarca este pensamiento preconceptual, observa un perrito caniche, y pongo el ejemplo del caniche porque en general hay muchas similitudes entre los caniches y pocas diferencias, ¿no? En general son muy parecidos entre sí y obviamente que uno puede ver la diferencia con otro, pero si ve un caniche en la calle, sabe que la abuela tiene un caniche y se llama Toto, el caniche, no sé, le robé el nombre del perrito de una paciente, ¿no? Me acordé de ese, por eso que dije Toto. Em, Cuando lo vea en la calle un caniche que se parece mucho, va a decir Toto, que es Toto, y es Toto y no hay forma, y es el caniche de la abuela, y que está haciendo Toto en la calle, y no está la abuela. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque pudo comprender las similitudes, pudo comprender las diferencias, obviamente no está diciendo que es un caballo, ¿no? Porque está reconociendo que es un perro, pero no pudo ver la particularidad y que ese perro, aunque se parezca, no es exactamente el mismo que él ve en la casa de la abuela y que es el perrito con el que él juega cuando va a visitar a la abuela, o ella juega. Entonces eso todavía tiene que ver con la estructura, aparece asociando a esquemas, a percepciones que ya conoce, que sabe, que los agrupa, justamente los agrupa por, eh, digamos, por un razonamiento más bien por analogías o transductivo, ¿no? Si dos acciones se parecen o dos cosas están cercanas, se agrupan. Si hay dos objetos que son similares, es el mismo. Todavía no puede ver la particularidad. Entonces, en esto vamos a encontrar que el pensamiento preconceptual tiene esta característica. Y obviamente que acá yo le puse, bueno, que el razonamiento es transductivo, es por analogías, o sea, si vemos dos características similares juntas, vuelvo a decir, se unifican. Si vemos, a veces el ejemplo que plantea Piaget es, si el papá usa barba y bigotes, posiblemente si ve una persona que tiene las características similares, diga y crea que es un papá también y tiene hijos. A veces a mí me ha pasado con algunos pacientes que, claro, me ven por ahí casi de la misma edad que su mamá y asumen que yo tengo hijos porque soy una adulta y porque los adultos tienen hijos. Entonces, esa particularidad de la historia de cada uno, ellos no lo pueden ver. Ellos asocian que si sos adulto, tenés hijos. Y si no, no sos adulto, entonces. Pero bueno, esto tiene que ver con esta lógica digamos, de esta etapa que no puede, se queda con lo perceptivo, se queda con lo que conoce, va y busca el esquema que ya conoce, entonces ese esquema es el que aplica y no puede ver la particularidad de la situación. Bueno, y después tenemos manifestaciones de egocentrismo, porque lo que vamos a ver a lo largo de los diferentes momentos del desarrollo de la inteligencia es que siempre hay un egocentrismo, hay una centración en el sí mismo y después, poco a poco, hay una descentración. Y en esta etapa hay mucha centración y descentración, como que primero tiene la idea o el pensamiento y luego puede desarmarlo para nuevamente unirlo de otra manera. Y con respecto al egocentrismo, hay mucho de mirada todavía sobre el sí mismo, es la etapa en la que no quieren compartir los juguetes, quieren todo para ellos, no pueden jugar con otros chicos, juegan cada uno de los chicos, que algunos docentes en salitas
2 de 3 años, seguramente en la misma mesita en donde están jugando diferentes niños, bueno, ahora está todo siendo virtual, pero digo, en su momento veíamos que cada uno jugaba quizás todos jugaban con elementos parecidos, pero cada uno estaba en la suya. Luego, avanzando más a un pensamiento intuitivo, empieza a haber más descentración y empiezan a compartir un poco más esta interacción con el otro, tener un objetivo en común, jugar los dos o las dos a la misma, este, al mismo juego, para avanzar luego a un juego más de reglas. Obviamente que en este pensamiento preconceptual no tenemos conservación y no hay reversibilidad en el pensamiento. Si hay una reversibilidad en la acción, que es la que se hereda, digamos, del estadio anterior, pero en el pensamiento todavía no hay reversibilidad. ¿Qué estructura? En realidad en sí mismo, como esto es un estadio que en realidad es una preparación para las operaciones, que sería como el estadio bien concreto, la estructura, Piaget no la define así tan claro como la puede definir en el senso motor o la define tanto en el operatorio concreto como en el formal. Pero sí es una estructura que se basa en regulaciones, se basa en estas relaciones que se van estableciendo con los esquemas que ya han aprendido o que han construido, mejor dicho, para no utilizar la palabra aprender y que parezca que estamos hablando del conductismo, sino que más bien han construido de experiencias anteriores o de experiencias que por ahí les suenan similares, no tienen que ser exactamente iguales. Acuérdense que ya puede utilizar esquemas que sean diferentes a situaciones nuevas, esquemas ya, ya construidos. Entonces, lo que va a hacer es por regulación la estructura. Sí, una regulación en el pensamiento. Sí, David. No, sobre lo anterior, Margarita preguntaba, ¿pasa con los nombres de las personas? Si papá se llama Lucas y conoce un Lucas, ¿le cuesta entender cómo dos Lucas y papá es Lucas? Es como un Sí, trabalenguas, sí, 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 entiendo. pero es un Entiendo lo que trabalenguas de pregunta Lucas. Margarita. Sí, puede ser también con los nombres. A ver, eso depende también cada niña, cada niño, qué es lo que ha hecho como, a ver, que ha asociado y ha, por así decirle, pegado cierta representación con el dato de la realidad, ¿no? Porque si el nombre Lucas está asociado a papá y a los papás, entonces seguramente se pueda confundir. Em, Después entenderá que hay Lucas que no son papás eh, y podrá hacer esa particularidad, digamos, esa diferenciación em, pero sí, al principio puede haber, dependerá obviamente, a ver, puede haber, pero puede ser que no lo haga con eso, digamos, que no haga esa asociación. Y algo, por último, para agregar en este pensamiento es el equilibrio progresivo que se va teniendo. ¿Porque es progresivo? Porque, bueno, va justamente de tanteo en tanteo, de centración en descentración, entonces va haciéndolo como poco a poco. No es que hay como un equilibrio y que se llega en la estructura ya a incorporar rápidamente el dato de la realidad y la forma el esquema de acción para esa situación de la realidad, sino que más bien se va incorporando poco a poco y acercándose poco a poco a un equilibrio más adecuado al que podríamos manejar en el operatorio concreto, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades, teniendo en cuenta las transformaciones. O sea, es imposible que el equilibrio acá, si bien puede pasar excepcionalmente que se adquiera, digamos, o se incorpore un esquema que sea totalmente correcto con la realidad en ese momento y en un momento siguiente, eh, de todas maneras, no es la característica del momento. El equilibrio no es todavía ni compensado, no es todavía estable, no es todavía totalmente activo, sino a veces es bastante rígido, justamente por ese egocentrismo. Entonces, esas características que estábamos hablando al principio, cuando pregunté qué características tenía el equilibrio, no es del equilibrio progresivo justamente.
Bien, avanzo un poquito más. Cuando avanzamos, digamos, cronológicamente y madurativamente a nivel del desarrollo cognitivo, nos encontramos con más o menos en los 3 años y medio, con un pensamiento intuitivo. Lo que marca un poco la diferencia entre uno y otro es también el manejo del lenguaje. En el pensamiento intuitivo se observa que los niños, las niñas, tienen un manejo del lenguaje mucho más rico, más acabado, más parecido al del adulto. Pueden entablar conversaciones, pensar, preguntar, armar sus propias respuestas. Y es la etapa esa que nos dejan a veces con la boca abierta con lo que nos responden, porque le vemos como cierta lógica además a lo que nos dicen. Esa lógica, que en realidad todavía no es lógica porque no hay reversibilidad, em, justamente es una inteligencia que está bastante cercana a la reversibilidad, es bastante adecuada a las respuestas, la forma en que aplica algunos esquemas en función de la realidad parece mostrarnos que hay una lógica, que hay una coherencia en un pensamiento, digamos, en cuanto a decir, bueno, estas transformaciones las necesito hacer o tienen que ver con este resultado final con estas transformaciones. Por ejemplo, no sé, si yo en los ejemplos que daba Piaget desarmo una bolita de masa, pueda empezar a comprender que si no le agrego ni le quito nada, hay la misma cantidad. Este tipo de pensamientos y de respuestas pueden aparecer. Es lo que se denomina prelógica, ¿no? Porque hay las estructuras empiezan a perder esa rigidez, o sea, la estructura, esa regulación, empieza a perder un poco la rigidez que sí estaba bastante en la anterior, porque empieza a ser menos egocéntrico, pero todavía no es reversible el pensamiento intuitivo. Y justamente tienen este nombre porque un poco aparece como resultado, digamos, tanto sus producciones, digamos, aparecen como resultado de una intuición, ¿no? Como si estuviera un poco adivinando, pero con coherencia, ¿no? No es que adivine y dice cualquier cosa. Y entonces tenemos dos formas de razonamiento en respecto a esto de lo intuitivo, perdón, acá la palabra sensomotores está mal escrito. La T se me fue del lugar. Em, pero empieza a ver mucho más esto de que puede empezar a pensar algo, no solo como lo está viendo, sino también poder ver lo que pasó antes, poder aplicar algo de esa transformación que vio que pasó antes. Y nosotros, por ejemplo, le mostramos un rompecabezas con diferentes piezas, no con las 4 que generalmente se juega cuando tienen 2, 3 añitos, sino un poquito más de piezas, las desarmamos, puede volver a armarlos, siempre manejándose con lo perceptivo, puede clasificar, puede unirlas. Si nosotros le presentamos, por ejemplo, alguna de las pruebas que plantea Piaget, es presentar digamos, diferentes imágenes o la misma imagen, pero de diferentes alturas, mejor dicho, y pedirles que lo acomoden, y tal vez perceptivamente lo primero que van a hacer es del más chiquito al más grande, y pueden empezar a hacer este tipo eh, de jerarquización, de esa inclusión jerárquica de menor a mayor. Pero si, por ejemplo, le presentamos a una niña, a un niño de pensamiento intuitivo, esta colección, digamos, de figuras de diferentes tamaños, las ubica y le damos después que las ubicó de menor a mayor una que tiene muy poquita diferencia con otra, es muy probable que se equivoque, ¿sí? Que la acomode de forma equivocada. Ahora bien, voy a aclarar porque acá está puesto. Hay dos formas de razonamiento. Está el intuitivo simple y está el intuitivo articulado. Y eso también tiene que ver con la maduración que va teniendo este momento. En el intuitivo simple, el texto, digamos, de la presentación plantea esto de que está muy asociado a lo perceptivo.
posiblemente pueda, algo que tenga diferentes tamaños, pueda armar como colecciones de uno chiquito y uno grande, muy arbitrario, quizás no lo haga del más chiquito al más grande como en un orden de menor a mayor, sino que por ahí los vaya agrupando con otra lógica, digamos, ¿no? De otra manera. Por ejemplo, no sé, en un pensamiento intuitivo simple, es muy probable que sea más fácil que la agrupación de objetos encontremos que pueda agrupar y pueda incluirlos en un grupo a objetos por colores o, o por tamaños o ciertas formas, ¿no? Todos los círculos, todos los triángulos, eso depende de tanto manejo tenga de estas formas, pero quizás es mucho de lo perceptivo lo que aparece. Ahora bien, cuando ya avanzas en un intuitivo articulado, que esto es más o menos entre los 5 o 6 años, lo que encontramos es que empieza a tener otro tipo de respuestas a la hora de ver transformaciones. Cuando digo transformaciones es, por ejemplo, si yo desarmé algo que observó que estaba armado, esto que les digo de la masa y transformarlos en otras cosas, y preguntarles si hay la misma masa o no, o cambiar de hacer un trasvasamiento de líquidos y cambiarles de forma el recipiente en el que está el líquido y preguntar si conserva o no conserva la misma cantidad. En el pensamiento intuitivo lo que vamos a encontrar es que en general se equivocan, no pueden conservar porque no hay reversibilidad, pero sí puede pasar que algo de lógica en su respuesta pueda haber. O sea, puede encontrarse alguna respuesta en un intuitivo articulado que tenga que ver, bueno, pero vos no le agregaste ni le sacaste nada, o no le agregaste nada. Eh, entonces, en ese sentido, encontramos este, cierta lógica. Pero, bueno, y justamente que lo que plantea es que empieza a ser mucho más flexible ese pensamiento para poder anticiparse, para poder pensar, eh, a ver, a un niño de 2, 3 años, decirle que tiene que pensar antes de hacer algo, es quizás más difícil, ¿sí? Pensar antes de actuar, nos cuesta a los adultos, no le va a costar a un niño de 2, 3 años, pero un niño de pensamiento ya intuitivo y pensamiento intuitivo articulado, que es un niño niña de 5, 6 años, si uno le anticipa y les dice, bueno, eh, si tenés ganas de ir al baño, les tenés que avisar apenas tengas ganas a la seño. Bueno, eso que es la acción, eh, si no entendiste algo, tenés que pedir a la seño que te ayude. Bueno, anticipar y decirle que se acuerde que si aparece esa situación tiene que hacer, lo puede hacer. O sea, puede incorporar esta anticipación, poder ver la posibilidad de hacer eso antes que suceda otra cosa. Y agrego en relación por ahí esta parte que dice es bastante flexible como para permitir la anticipación, sí está muy asociado a las pruebas de Piaget, ¿no? Entonces, él lo está diciendo también en esto de, bueno, si yo tengo dos masas y le muestro, posiblemente pueda anticiparse a, si yo le pregunto, ¿qué crees que puede pasar si yo hago muchas bolitas con esta masa? ¿Va a haber más o menos? Puede anticipar, puede llegar a responder de manera previa a lo que sucede, eh, puede ver la transformación y dar una respuesta reversible de que hay lo mismo, sí, pero si yo empiezo a generar algún tipo de duda, de modificación de esa lógica, si le presento otra explicación, posiblemente no me pueda sostener su mirada y su razonamiento por mucho tiempo. O sea, rápidamente no sepa qué decirme, no pueda contestarme lo que sucedió. Bueno, el equilibrio
sigue siendo progresivo, no hay reversibilidad, hay una intuición fenoménica y egocéntrica que tiene que ver con esto de lo fenoménico, también tiene un poco relacionado a lo que en el senso motor decíamos que, bueno, había un pensamiento, perdón, un pensamiento no, había una causalidad mágico-fenoménica. Bueno, acá también otra vez aparece como esta idea de que todo, digamos, está centrado en sí mismo y es capaz de hacer él o ella todo y que ciertos, ciertos sucesos de la realidad están relacionados con sí mismo. Eh, no hay tanto del azar y de la, digamos, de este registro del azar como por ahí va a haber en el siguiente periodo. Bien. Algo más que me haya quedado pendiente de esto, o alguna pregunta mientras yo reviso si hay algo que me quedó ahí en el Profe, tintero. ¿Sí? ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. ¿Sabes que yo notaba en ese pensamiento preconceptual? Tengo una hermana chica, ¿viste? De Sí, 4 años, hay moneda. Y ella asocia que todas las personas que son como yo, de mi edad, son copadas. O sea, como yo juego con ella es dada, en serio te digo, con toda la gente, a mis amigos va y les habla, como si todos fueran yo, ¿entendés? Y con la gente claro, adulta no les da bola. claro. Entonces lo asociaba por ese lado. Sí, sí, bueno, esto que, a ver, es por analogía. A ver, obviamente, posiblemente por la edad, pueda estar ya con un pensamiento intuitivo. Pero no quiere decir que no Sí, aparezca este razonamiento un poco por analogías. Bueno, si tienen la misma edad que mi hermano y mi hermano es un copado y todos son iguales, ¿por qué van a ser diferentes? Y posiblemente cuando le pase que alguien de la misma edad que vos no sea, se frustren y se enojen mucho porque quieran que sea como es con vos, que jueguen como vos jugás con ella, quizás. Entonces eso también a veces encontramos que cuando algo no es exactamente como estaban esperando que sean muy rígidos o rígidas y les cueste comprender o entender que algo no puede ser como querían o como ellos se imaginaban o como esperaban que fuera. Pero bueno, obviamente que esto a medida que va avanzando la edad va cambiando. De poder ponerme en el lugar del otro, no sé, o por ejemplo, que no entiendan por qué no le otro compañero o otro compañero no le quiera prestar un juguete. ¿Y cómo si yo quiero que me preste? Y entonces, si en otra oportunidad me daban los juguetes que yo quiero, los tengo. Bueno, esto es algo muy común en esta etapa porque es el egocentrismo que los sujetos todos tienen, no pueden comprenderlo en el otro. No hay esa reversibilidad de entender que el otro no quiere como uno en otro momento no quiere. Eh, es una etapa, a ver, para mí es el periodo en general, ¿no? No solo desde lo cognitivo, sino desde la personalidad, desde lo emocional, me parece que es el periodo más lindo, porque hay tantas ocurrencias, hay como un pensamiento que parecen pequeños adultos con algunas, digo, en general, ¿no? No digo que todos sean así, pero a veces salen con cada cosa, son muy divertidos y realmente, eh, aparte que son desinhibidos o desinhibidas, entonces es como que, bueno, lo que se les vino a la mente lo dicen sin mucho filtro y bien ubicado en la situación, ¿no? Entonces es como muy linda porque es como muy productiva esta etapa. No quiere decir que después no sean míos, pero ya tienen otras características, ya hay otros intereses. Entonces, esto es como muy para los adultos, estamos todos ahí como en todas las ocurrencias que se les festejamos, todo lo que muestra y se les ocurre está bien y está buenísimo y nos gusta. Y entonces, bueno, es una etapa eh, para mí muy simpática, digamos, en ese sentido. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos.